¿Qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Aquí su amigo Abraham Salomo saludándoles, trayéndoles otro video. Como le dice el título, hoy vamos a hablar de todo lo relacionado con puentes Floyd Rose. Hablar de esto nació en diciembre del año pasado, a raíz de que tuve que hacerle una reparación a una vieja guitarra que ya tenía mucho tiempo que no usaba. Déjense las muestro. Aquí está mi vieja Jackson de 1990, gabacha, ahora sí que hecha en Estados Unidos. Como ven, espero que se lo alcance a ver en el video. Cuerpo de alder, brazo de maple, diapasón de ébano, una guitarra muy chida. Entonces necesitaba cambiar el puente, ya que algunos de los tornillos ya se habían barrido, entonces ya el puente ya no lo pude salvar. Y pues ahorré una lanita, un dinero, y pues en diciembre me pude hacer del puente flotante para mi guitarra. Y a raíz de eso pues decidí hacer este video. Inventado en los años 80, este puente tenía como objetivo corregir algunos de los errores que su viejo antecesor, que era el puente trémolo inventado por Fender, tenía. Cuestiones como poder bajar o desafinar la guitarra en tiempo real y que al mismo tiempo pudiera regresar a la afinación original, pues era un reto bastante fuerte. Entonces el Floyd Rose tenía como objetivo poder superar al trémolo de Fender y resolver todos los inconvenientes y problemas que este tenía. La idea era sencilla: tomar el diseño de trémolo de Fender y mejorarlo. Para esto se le hicieron algunas modificaciones al puente. Una de ellas fue que el puente ya no iba a ser empotrado o pegado directamente al cuerpo de la guitarra a través de 6 tornillos. La idea era poder solamente empotrar a la guitarra con 2 tornillos y que estos tornillos fueran independientes al cuerpo de la guitarra. Además de para evitar problemas de afinación o desafinación, colocar una especie de seguros en la parte del nudo del puente, dado a los diferentes grados de inclinación de las cabezas de las guitarras. Recordemos que cada marca de guitarra maneja un grado diferente de inclinación. Y para poder eliminar los márgenes de error que existían a raíz de usar este bloqueo en el nut, pues en el puente se colocaron unos microafinadores que ayudaban precisamente cuando se cerraban los seguros del nut, poder a corregir la afinación de la guitarra directamente desde el puente. Y pues el principio del ajuste era sencillo: lograr equilibrar el puente a través de los resortes de la parte posterior y la tensión de las cuerdas. Básicamente esto es el sistema general de un puente Floyd Rose, como lo conocemos, o de un puente flotante. Ahora vamos a ver algunos mitos. El primer mito es que pues son complicados de ajustar. Esto realmente es una mentira, pues la mayoría de personas confunde la palabra complicado con que lleva más tiempo. Obviamente un puente flotante lleva más tiempo, pero cuando tú le agarras la onda al sistema y al principio del puente, prácticamente le has entendido a todos y es muy sencillo ajustarlos. Y actualmente ya hay una infinidad de formas de ajustarlos y distintos métodos que realmente son muy útiles y que nos ahorran mucho tiempo a la hora de ajustar estos puentes. Vamos con el mito número 2. El mito número 2 es que si se abusa mucho de ellos, se desafinan. Realmente también esto es una mentira, dado que el puente está diseñado para que se abuse. Si no, pregúntenle a Van Halen. Todas las veces que ha usado el puente, pues trae obviamente sus guitarras puentes de buena calidad, entonces no hay ningún problema. Los únicos puentes que se llegan a desafinar y que llegan a tener problemas son los que son de una calidad muy baja, o prácticamente son de una gama muy baja. Un puente de gama alta jamás va a tener ese problema. Vamos con el mito número 3. Otro mito que circulaba dentro de los puentes flotantes era que solamente era posible utilizarlo con calibres de cuerda muy delgados. Eso también es mentira, ya que hay muchos guitarristas de rock y de metal que utilizan calibres de cuerda gruesos en sus guitarras y abusan del trémolo y sin ningún problema tocan. Y vamos con el mito número 4. El cuarto mito era relacionado con los puentes de licencia, que si los puentes de licencia, pues la mayoría son malos. Tenemos que entender que pues el primer puente flotante, el hecho por el puente que fabricó Floyd Rose, pues era hecho en Alemania. Y pues a respuesta de Floyd Rose, pues salieron muchísimas imitaciones que se les conocieron como puentes de licencia. Y pues como su nombre lo dice, eran puentes, o eran marcas más bien, que le compraban la licencia a Floyd Rose para poder fabricar ellos sus propios diseños de puentes flotantes. Eran fácilmente reconocibles porque en el puente se venía escrita la leyenda: bajo la licencia de Floyd Rose, o under licensed by Floyd Rose. Entonces tú automáticamente reconocías que eso era un puente de licencia. Como todo, había puentes de licencia muy buenos, que lamentablemente para la época eran pocos, y la gran mayoría de imitaciones pues resultaban de unos materiales muy malos. No tanto era el diseño del puente de cada una de esas marcas, sino los materiales eran de pésima calidad, dado que Floyd Rose fabricaba sus
puentes de hierro fundido. Hacerlo costaba más trabajo, costaba más dinero, y pues se optaban por materiales un poco más económicos. Y pues obviamente no tenía el mismo nivel de resistencia que un Floyd Rose original, ¿no? Que un puente hecho completamente de hierro. Toda esta bola de cosas ocasionó que se corriera el rumor entre los guitarristas que pues los puentes de licencia eran malos.